A ver, tengo unos avisos que dar antes de comenzar la clase. En esto que pongan mucha atención. Porque, digamos, con eso vamos a trabajar las siguientes 2 semanas. Entonces, porfa, si tienen dudas me preguntan. También, digamos, estoy para hacer aclaraciones. Entonces, inicialmente vamos a comenzar con que este semestre, bueno, este parcial es muy chiquito. De hecho, es tan chiquito que por eso ya tenemos que empezar a evaluar a partir de la siguiente semana. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues bueno, yo trabajo de una manera, digamos, estratégica, vamos a llamarlo así, pero porque les doy de alguna manera una semana de descanso. ¿A qué me refiero con eso? Pues bueno, la semana pasada, si se fijaron, vimos muchos temas de alguna manera, y eso porque, digamos, la unidad lo requería. Esta semana vamos a terminar con los temas de la primer parcial, que van encaminados a la naturaleza humana. Ahorita vamos a llegar a eso. Pero antes de llegar digamos, a los temas para finalizar este primer parcial, necesitamos hablar de las fechas de entrega y demás para que, digamos, no nos vaya a comer el tiempo. ¿Cómo trabajamos aquí? Pues bueno, inicialmente la siguiente semana, que sería del 1 al 5 de marzo, no vamos a tener una clase en línea. ¿Pero por qué razón? Porque esa semana ustedes la van a tener para ponerse al corriente con las tareas que todavía me deban para ese momento, o para trabajar en su producto final y su examen. ¿Cómo va a ser, digamos, este asunto? Pues bueno, del 1 al 5 de marzo no hay sesión en línea, porque en esta semana ustedes tienen que estar trabajando ¿en qué? 6 tareas, 2 actividades, Constrúyete, un examen, y un producto. Ahora, seguramente ahorita se van a estar paniqueando porque de alguna manera suena como mucho trabajo. No se estresen. Si se acuerdan, la semana pasada yo les pedí justamente el viernes, 3 tareas o actividades en específico y una actividad Constrúyete, que si se dieron cuenta no estaban como tan complicadas. Lo único, entre comillas, complicado era el trabajo que tenían que hacer, digamos, el mapa conceptual y la entrevista, pero la entrevista porque tenían que entrevistar a una persona, pero en realidad no era como tan, digamos, tan del otro mundo. Ahora bien, estas tareas van a ser un total de 6, es decir, la semana pasada les dejé 3 tareas de manera normal y esta semana van a ser otras 3 para terminar, digamos, de englobar los temas. Ahora, si se acuerdan, yo les había comentado que siempre les pido un producto final digamos, por parcial. Este parcial en específico ustedes van a trabajar una historieta. ¿Cómo la van a trabajar? Si ustedes saben dibujar o, digamos, quieren dibujar, no tengo ningún problema. Pero a lo mejor alguien me va a decir, maestra, pero es que yo no sé dibujar, ¿cómo le voy a hacer para hacer mi historieta? Pues bueno, tienen otras opciones. El año pasado, cuando trabajé una actividad similar, sus compañeros lo que hicieron fue o entregarme recortes de revistas y, digamos, los personajes eran esos recortes, o me imprimían algunos personajes en la red y eso, digamos, lo usaban para poder ejemplificar. O la última, que una chica también me presentó, utilizar los emojis para poder generar una conversación de una historieta. Inclusive hubieron chicos que a mí sinceramente eso me pareció curioso. Lo que hicieron es que reciclaban, digamos, historietas que estaban en la red y de alguna manera nada más les cambiaban los globos de conversación, ¿no? O sea, en lugar, digamos, de decir lo que originalmente decía historieta, ellos cambiaban los diálogos a, digamos, el tema en específico. Ahora bien, ese tema en específico va a ser el amor, o más bien la visión del amor que más a ustedes les acomoda y cómo, digamos, la experimentaríamos en este momento. El amor lo vamos a ver esa semana, pero lo vamos a ver desde el ámbito filosófico. Para ello, necesito que esta semana pongan mucha atención para que justamente tengan, digamos, dónde escoger y no, digamos, estar como tan perdidos. Ahora bien,
Ese producto va a tener una fecha de entrega junto con sus demás tareas de a más tardar el domingo 7 de marzo. Va a ser su fecha límite, fecha límite de entrega de todo. Y cuando digo todo me refiero a que en esa fecha tienen a más tardar para entregarme tareas atrasadas, tareas que me deban para ese momento, actividades Constrúyete, su examen y su producto. Ahora, justamente por eso tienen esa semana, entre comillas, libre, porque si bien no vamos a tener clases tal cual en línea, ustedes sí tienen que estar trabajando para que ustedes puedan entregar a tiempo sus actividades. ¿Por qué? Si ustedes no me entregan a más tardar el domingo tareas, yo ya no voy a recibir. ¿Y por qué razón? Porque yo a más tardar el miércoles 10 de marzo ya estaría entregando calificaciones. Entonces, si se fijan, es una fecha que me estoy dando muy corta para poder evaluar todo. Les pido por favor que no me manden tareas después de esa fecha porque ya no voy a recibir. Por favor, me entregan la mayor parte de actividades, de preferencia todas, porque pues obviamente les aseguro un 10 en la materia. Si no las entregan todas, pues ustedes decidirán, ¿no? Pero bajo su propio riesgo. Ahora bien, el examen que yo los aplico en la materia es muy sencillo, pero necesito que pongan mucha atención y para eso les voy a compartir mi pantalla. Así que den un momento. Porque aquí tengo justamente que aclarar una situación con el examen. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Ya, profesora. Ok, vale. A ver, ahora, sí, imaginemos que estemos en el Classroom de, digamos, de los grupos de temas de filosofía, ¿no? Voy a agarrar uno que tenía el año pasado. Ok, supongamos que este es su tablón de Classroom. Ahora, vamos a buscar un examen que les haya dejado, por ejemplo, este grupo. Y sería, por ejemplo, este. Ok. A ustedes les va a aparecer de la siguiente manera. Examen, en su caso diría examen del primer parcial de temas de filosofía y obviamente qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Ahora, ¿cómo califico yo el examen? Para empezar, el examen como tal no lo evalúo, digamos yo, sino que yo realizo el formulario y hago los ajustes para que se califique por sí solo, de tal manera que yo solamente recibo el resultado. Entonces, ¿qué me entregan aquí? Pues bueno, se van a meter a la liga del examen que les voy a dejar aquí y esa liga los va a llevar al examen. Aquí, por ejemplo, les pone examen del segundo parcial de ética, turno matutino, ¿no? Ahora, les va a pedir un correo electrónico, pero les aclaro de una vez. A mí como tal no me llega, digamos, qué sacó cada alumno o cuántos aciertos tuvo de cada formulario. Lo único que me llega es de manera general un englobado de en qué preguntas se equivocaron más y el cuál, digamos, tuvieron más acertada. Pero no me llegan calificaciones. Entonces, ¿yo cómo le hago para evaluar entonces el examen? Pues aquí va, pongan atención. Les va a pedir su correo, colocan su correo y van a empezar a contestar el examen. El examen es de opción múltiple, o sea, no hay pierde. Y ustedes van a tener a su favor que van a tener las presentaciones de PowerPoint de los dos temas en específico que vamos a revisar a través en el examen para que ustedes puedan aprobar su examen. De tal manera que ustedes responden su examen, obviamente la respuesta dependiendo de la pregunta. Y cuando terminen el examen, esta barra de aquí abajo va a estar en verde. Ustedes lo van a poner en esta pestaña que dice siguiente, le van a apachurrar y los va a llevar a una pestaña similar a esta. En esta pestaña lo que va a suceder es que les va a dar la siguiente indicación. Por favor, pongan atención. Ya has terminado tu examen. Por favor, no olvides hacer una captura de pantalla o una fotografía de tu resultado y subirla a Classroom. En este caso, yo no necesito que me tomen una captura de esta pantalla en específico, sino que le van a dar en ver puntuación y cuando hagan eso les va a destapar esta otra pestaña y les va a poner, después digamos del título del examen, los puntos totales que obtuvieron en el examen. Es decir,
Si son 20 reactivos, ¿cuántos aciertos tuvieron de esos 20 posibles? Yo necesito que me manden eso. ¿Cuántos aciertos tuvieron? ¿Por qué? Porque entonces toman captura de pantalla, vamos a regresar a Classroom y vamos a suponer que aún no me entregan el examen, ¿no? Entonces yo entro a, digamos, al alumno, veo la captura que me envió y, por ejemplo, este alumno de aquí me sacó 15 aciertos de 20, lo que significa que en términos numéricos sería 7.5 en el examen, que fue lo que de este lado. Esto me interesa porque va a ser la única forma en cómo yo voy a poder evaluar. Entonces, repito de nuevo también para compañeros que a lo mejor no se conectaron hoy, pero para que les avisen. Quiero cuántos aciertos sacaron en el examen y para ello necesito la captura de pantalla. A lo mejor que me dirá, maestra, pero es que yo lo hago en computadora. Bueno, no hay problema. O me toman un screenshot o de plano le toman una fotografía con su celular a la pantalla y eso es lo que me van a subir a la tarea de Classroom. ¿Para qué? Para que yo pueda tener de alguna manera una forma de evaluarles el examen. Ahora, esto es importante porque entonces, ya que tengan, digamos, esta captura, pues ya tienen su examen y ya, pues obviamente ya tengo cómo promediarlo. El producto ya les hablé que va a ser un cómic, les subo a más tardar el miércoles las especificaciones del producto. Y este examen se los voy a subir a más tardar este viernes que viene, lo que significa que van a tener un poquito más de una semana para poder contestarlo. Entonces, pues, ustedes van a tener todo a favor, nada más es cosa de que se pongan las pilas para poder contestarlo. Las tareas, pues, teóricamente yo les recomendaría que para que no se les junte todo, me entreguen las de la semana pasada en estos días, para pues que no se les junte. Ya nada más cuando el viernes que viene les suba el resto de la tarea, ya no tengan como tanto que hacer. Digamos, es la recomendación, ¿no? Pero pues ahora sí que depende de ustedes. En las actividades con suerte, pues no tengo mucho que decir, ¿no? Digo, son muy sencillas, realmente son muy rápidas de hacer. Ahora sí que de ustedes dependerá qué tan rápido se deshacen de ellas. Y creo que sería todo de manera general. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda con respecto a lo que vamos a estar trabajando la siguiente semana? No, ninguna. Ok. No, profesora. Ahora, una última aclaración ya para poder comenzar con el tema del día de hoy. Obviamente, si nosotros no vamos a tener la siguiente semana sesión en línea, no significa que yo no vaya a estar disponible. ¿A qué me refiero? A excepción del lunes primero, que pues digamos no voy a estar disponible, pero porque voy a estar en el médico, los demás días me pueden contactar por mensaje para pues justamente alguna duda que tengan de cómo hacer la tarea y demás. Nada más acuérdense que yo solo respondo de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Después de ese horario ya no respondo, para que no me vayan a estar mandando mensajes tan tarde. Y pues voy a estar, obviamente responden, a lo mejor tienen alguna de algún tema, o de alguna tarea, o del producto, me pueden estar preguntando pues cómo pueden estar trabajando ahí. No tengo ningún problema en ese sentido. Y retomamos las clases de manera normal el día lunes 8 de marzo. Ese lunes ya empezamos a trabajar a otra vez de manera normal, es decir, comenzamos de nueva cuenta con las clases en línea. Entonces, recordemos más rápidamente para que no se vayan a confundir. Esta semana trabajamos normal. La siguiente la tienen libre en cuanto a la clase en línea, pero no en cuanto a trabajo. Y a partir del lunes 8 de marzo retomamos el trabajo normal. Por favor, no se les olvide. De todos modos, esta información también se las voy a subir a Classroom. Ahora, esto es, digamos, los avisos de manera general. Vamos a comenzar ahora sí propiamente, digamos, con el tema del día de hoy. Y el tema del día de hoy, un segundo, es acá. Vamos a empezar. Ahora, el primer tema que veíamos el día de, la semana pasada, era básicamente cómo era la interacción del ser humano, digamos, en su entorno, es decir, cómo veía su realidad, cómo resuelve problemas y a partir de qué métodos. Veíamos entonces los métodos filosóficos que era el empirismo, el racionalismo, la lingüística, la dialéctica, la mayéutica que terminamos la última clase. Veíamos estos métodos de alguna manera que nos iban a ayudar a resolver los problemas o a resolver dudas o en general a generar conocimiento. Ese era el objetivo de esos métodos en específico. Ahora bien,
Esa es la manera en cómo obteníamos de alguna manera información, conocimiento, resolvemos problemas y al mismo tiempo también vimos la percepción de la realidad, es decir, cómo concebíamos el mundo, como bueno, como malo, en base a qué lo percibíamos, porque veíamos estas cosmovisiones a través de Nietzsche, por ejemplo, acerca, digamos, de cómo cambia mi percepción cuando tengo una imposición religiosa, cuando, digamos, me libero de esta. Todo esto lo veíamos, digamos, las clases anteriores que tuvimos la semana pasada. Ahora bien, ya que vimos esta parte de la concepción de la realidad a través de una percepción, digamos, temporal, es decir, de un contexto histórico, no solamente va a cambiar este contexto en cuanto, digamos, a la generación de conocimiento, sino en nuestra percepción en cuanto a ciertos asuntos. Por ejemplo, el amor. Por eso, esta semana vamos a revisar la naturaleza humana enfocada en el amor. Ahora bien, la agenda para esta semana entonces vamos a tener a 3 autores en específico que tenemos que revisar, pero porque cada uno nos va a dar una concepción del amor, digamos desde su, ¿cómo decirlo? Desde su contexto y su ideología personal. ¿A qué me refiero? Platón lo va a concebir a través de su propio contexto y a través del conocimiento que se genera en ese momento, que era importante para los griegos. Pero luego tenemos a otros autores como por ejemplo Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, que si bien ambos eran existencialistas y de alguna manera predicaban, digamos, una misma línea de amor, cada uno lo interpretó bajo, digamos, sus propios rubros. Es decir, Beauvoir adoptó inicialmente el amor de Sartre, pero lo personalizó y lo llevó a su propia manera. Mientras que Sartre también llevó, digamos, su propia condición del amor. Lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, antes de entrar en este terreno, tenemos que definir primero qué es el amor de manera, digamos, popular, pero también en cuanto a cómo lo conocemos a través de la Real Academia de la Lengua Española, pero también a través de la psicología y también a través, digamos, de esta parte religiosa. Ahora bien, ¿cómo se concibe, por ejemplo, a través de la Real Academia Española? Porque estamos de acuerdo que siempre que vas a buscar una definición y si lo quieres, digamos, de una manera, ¿cómo decirlo?, certera, te vas a acercar a esta. Pues bueno, es entonces cuando la definición que nos da esta pues academia va a ser la siguiente. Sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca encuentro y unión con otro ser. Sentimiento hacia otra persona a que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. En otras palabras, esta definición nos da como un asunto un tanto, ¿cómo decirlo?, un dato feliz en cuanto a lo que es ese sentimiento del amor. Eso es cómo se percibe el amor a través, digamos, de la Real Academia Española, de la Lengua Española. Pero, por ejemplo, ¿cambia en algo esta percepción del amor si lo vemos en otros campos? O sea, por ejemplo, en el campo de la psicología o en el campo de la religión. Pues vamos a verificar entonces. Y nos vamos a acercar a este psicoanalista llamado Sigmund Freud. Ahora, voy a leer un poco lo que nos trae este individuo y ahorita voy a explicar, digamos, de dónde parte esta teoría, para que, digamos, puedan entender esto. Ahora, dice lo siguiente. El lenguaje trata de dar un nombre a las relaciones personales en las que se entra en juego el afecto y a los diferentes vínculos de tipo afectivo que se puede dar entre las personas, llamándolo amor, pero que dentro de esta definición se pueden diferenciar varias escalas. En este aspecto, Freud comienza con el tipo de amor que implica deseo sexual, con el fin de satisfacer las necesidades sexuales. Aquí entra la corriente amorosa o sensual a la que ya se había referido en su teoría de desarrollo sexual, con la diferencia de que cuando esa necesidad sexual ha sido satisfecha, se sigue necesitando a ese objeto de deseo, aunque no haya necesidad de amar. ¿Qué significa todo este, digamos, rollo que les acabo de aventar? Bueno, para empezar,
Sigmund Freud va a decir que el amor de alguna manera va a ser esa necesidad, digamos, de relacionarse con otras personas. Eso va a ser lo inicial. Pero esa relación afectiva va a partir, digamos, de esta necesidad de cubrir ciertas necesidades, digamos, desde el ser humano. ¿A qué me refiero? Me voy a salir un poquito de la diapositiva para poder explicar esta parte. No. Y no la presentación. Ya. No sé por qué no funciona mi botón de Skype, pero bueno. ¿Qué iba a hacer yo? Sí. Denme un momentito. Es que se me olvidó agregar algo más, pero me parece que tengo una imagen que nos va a ayudar a entender esto. ¿Dónde estás? Mira, sí, sabía yo. Ok. Necesito que vean esta imagen, digamos que os voy a presentar ahorita en pantalla. Aquí está. A ver. Para poder entender esta parte de cómo concibe el amor Freud, necesitamos entender primero, digamos, la base de su teoría, digamos, psicológica. Y esto va a partir de lo siguiente. La mente humana se va a dividir en dos partes según Freud. Esas dos partes se van a llamar el yo y el superyo. Entonces, el yo se va a, digamos, a concientizar de alguna manera según Freud como la razón y el superyo como el ego. Ahora bien, ¿esto por qué va a ser importante? Normalmente para Freud va a decir que cuando somos recién nacidos, no tenemos una conciencia, una percepción real del mundo. Y eso significa que también esta parte de la razón no está desarrollada para este punto. Entonces, digamos, aquí tengo una imagen justamente con círculos. Pensemos que lo azul es el superyo, es decir, el ego. Y el yo va a ser el círculo naranja. Ahora bien, Freud va a decir lo siguiente. El ego o el superyo va a ser aquella parte que va a buscar siempre satisfacer nuestras necesidades. Es decir, tengo sed, necesito agua, ya. Tengo hambre, necesito comer, ya. Quiero sentirme bien, ya. Esa es la forma en cómo va a actuar el ego. Pero luego, como seres humanos, tenemos lo que conocemos como la razón. La razón te va a decir, ok, tienes sed, perfecto, espérate a que consigamos algo para beber. Tienes hambre, perfecto, pero vas a tener que esperar hasta la hora de la comida porque ahorita no hay comida. ¿Quieres sentirte bien? Pues muy bien, pero en este momento no se puede porque estás en la escuela. Necesitas esperar a salir de la escuela y llegar a casa. Digamos que de alguna manera el ego va a ser esa parte, ¿cómo decirlo? Hay una palabra en específico. No es vanidosa, es pues es esta parte de alguna manera que nos va a exigir cosas, vamos a ponerlo así. Mientras que la razón va a ser su tope, o sea, como que sí, pero espérate, ¿no? Espérame un segundo a que podamos, digamos, generar esta idea. Pero la cuestión es la siguiente. Cuando somos recién nacidos, esta, digamos, parte de la razón, como no está bien desarrollada, porque, digamos, no todavía conocemos bien todo, necesitamos de alguna manera entonces generar, ¿cómo decirlo? Pues más que generar, es que necesitamos esperar a que esa razón empiece a crecer y empiece a madurar. Y como en este momento no está madura, entonces el ego va a estar ganando constantemente. Y por ejemplo, si un bebé tiene la necesidad de, por ejemplo, ir al baño, no es como que digas, es que se va a esperar a que tú la arrimes al baño y pues vas a sus necesidades. Claro que no. Al bebé le va a valer si trae pañal, si no, se va a orinar o va a defecar y lo va a hacer simplemente porque el ego le va a decir, hazlo. Y la razón, tal vez en algún punto va a decir como que no deberías decir, pero no me importa, porque tengo necesidad y se acabó. Y lo va a hacer. Y esto no digamos que el bebé sea malo, sino que de nueva cuenta, la razón para ese momento de su vida aún no está bien desarrollada. Por eso es que este diagrama está así. El superyo va a ganar y el yo va a estar todavía como desarrollándose, ¿no? Como que todavía no va a tener la fuerza suficiente para frenar a el yo, hasta el superyo, que sería el ego. Ahora bien, recordemos, razón naranja, ego azul. Ahora, vamos a la siguiente imagen.
Y en la siguiente imagen pensemos que ahora es la mente de un joven de 15 años. Y en esta, si se dan cuenta, el ego que estaba en azul en el anterior sigue igual en azul, pero es un poco más pequeño que ahora el yo, que la razón. Entonces, ahora, volvemos al mismo dilema que le dábamos al bebé. Necesito ir al baño. Y la razón va a decir, perfecto, pero pide permiso y va al baño. ¿Por qué? Porque no es como que tú vayas, digamos, como joven de 15 años a realizar tus necesidades en frente de todos en medio del salón. No, vas a pedir permiso, vas a salir y vas a ir al baño y realizarás lo que tengas que hacer. ¿Qué pasa aquí? Que ahora la razón va a tener más fuerza, va a tener más madurez y va a tener la fuerza, digamos, suficiente para anteponerse a este caso al ego. Ahora, ¿por qué nos interesaba, digamos, ver un poco esta teoría de Freud? Por una razón muy en específico. Cuando nosotros estamos viendo en este caso a Freud, lo que va a pasar es que en el caso del amor va a funcionar algo similar a lo que acabo de explicar con el ego y la razón. ¿Por qué? Porque entonces Freud va a decir que inicialmente mi ego va a buscar la satisfacción sexual, es decir, el sentimiento que me genera la relación carnal. Sin embargo, después de que genere, digamos, esta, ¿cómo decirlo?, esa satisfacción, ahora voy a buscar algo más. Y ese algo más va a ser, digamos, conocer a la persona, saber quién es, cómo se comporta, etcétera. De tal forma entonces que según Freud, el amor va a nacer a través primero del deseo carnal y luego se va a transformar en algo más. Esa es la forma en cómo va a concebir el amor Freud. Y finalmente vamos a tenerlo desde la mano, digamos, de la religión, y esta religión va a estar encarnada en el cristianismo. Ahora, les voy a leer un poco lo que trae aquí y ahorita lo explico de una manera sencilla. Dice lo siguiente: el cristianismo es universal. Si el cristianismo lo resumimos en el amor a los demás, resulta que no es preciso haber oído siquiera hablar de la figura de Jesús de Nazaret para ser cristiano. Basta con que uno pase por la vida haciendo el bien para que él lo reconozca como de los suyos. En otras palabras, el cristianismo va a, digamos, a formular lo siguiente: el amor va a ser lo mismo que el cristianismo. El cristianismo es igual a Dios, o básicamente a la búsqueda de Dios a través, digamos, de las buenas acciones. Por lo tanto, Dios va a ser lo mismo que el amor. Es lo que nos va a formular el cristianismo. Y esto va a ser importante porque entonces aquí vamos a tener otro detalle. Si se fijan, ya tenemos tres perspectivas distintas. Primero, como un sentimiento muy bonito. Segunda, como la búsqueda de un asunto, digamos, carnal, pero ya después ya voy a buscar una relación más seria. Y finalmente, esta parte de la buena voluntad enfocada en la religión. Tenemos estas tres perspectivas, pero ¿qué creen? Estas tres perspectivas no fueron las primeras. Van a salir de ciertas vertientes que van a estar enfocadas justamente en los autores que vamos a checar el día de hoy. Así que, ahora de manera, digamos, más formal, vamos a entrar en el tema, aunque un poquito antes de comenzar, tengo que darles un pequeño glosario. Este va a ser importante porque entonces va a estar de alguna manera muchos personajes metidos en la obra que vamos a checar el día de hoy, que va a ser El banquete de Platón. Espero de todo corazón que hayan leído, aunque es una parte, porque justamente vamos a hablar de cada uno de los personajes que participó de manera importante en este banquete. Ahora bien, los personajes que vamos a, digamos, a escuchar mencionados en la lectura van a ser, bueno, en este caso algunos no exactamente en la lectura, pero en lecturas futuras, hasta que recuerde qué personajes más salieron aquí. La primera va a ser Atena, Atenea o Palas. Esta entidad griega va a ser reencarnada en la diosa de la guerra, de la civilización, de la sabiduría, estrategia en combate, las ciencias, la justicia y la habilidad. Especialmente se va a ser reconocida por la parte de la sabiduría, las artes de la guerra y propiamente en las artes. Va a ser de alguna manera muy reconocida en esta parte, digamos, por Platón y por Sócrates.
Lo veremos más adelante. El segundo ente que vamos a estar revisando o que va a estar muy mencionado de alguna manera va a ser Zeus. Zeus es el dios padre, dios del cielo y del trueno, y es la entidad suprema del Partenón griego. En otras palabras, es el dios más importante de todos los dioses que conocemos en la civilización griega. Ahora, dos asuntos que hay aquí van a ser estos dioses gemelos. Estos dioses gemelos van a ser reconocidos como el sol y la luna. El primero va a ser Apolo o Febo y va a ser dios de las artes del arco, la flecha, la curación, la adivinación y el ganado. Básicamente, cuando se hable de la curación o de una adivinación a través de un oráculo o del rebaño en específico, ya sea de ovejas, de cabras, etcétera, etcétera, o propiamente de la casa se le va a hacer de alguna manera una referencia, se va a hablar de Febo. Febo es de alguna manera el apodo que se le tiene a Apolo, pero su nombre real es Apolo. Ahora, la diosa gemela que sigue es la luna, que es conocida como Artemisa, y ella va a ser diosa de la casa, los animales salvajes, el terreno virgen, los nacimientos, la virginidad y las doncellas. Especialmente a Artemisa se le va a reconocer por este ámbito de la pureza de las mujeres, por eso va a ser como de alguna manera recurrente en las obras. El siguiente dios que de alguna manera va a ser recurrente va a ser Dioniso. Dioniso especialmente va a ser reconocido por ser dios del vino, pero también es arraigado a, digamos, esta parte de la victoria, la celebración y el bullicio. De alguna manera va a estar arraigado con otra contraparte llamada Nike, aunque en su momento hablaré de ella. Ahora, las musas son algo que van a ser mencionado mucho en las obras platónicas, y hay una razón, porque normalmente, digamos, cuando se habla de, ¿cómo decirlo? De esta parte, ¿cómo llamarla? De esta parte artística o de alguna manera de lo que inspira algo, siempre se va a referir a las musas. Ahora bien, ¿qué son? Básicamente van a ser entidades femeninas que van a tener la habilidad de inspirar a las personas, especialmente en el área de las artes. Las musas que van a, digamos, pues no que van a aparecer, más bien que son conocidas, son 9 en total, y son Calíope, Clio, Erato, Euterpe, Melpomene, Polimia, Talía, Terpsícore y Urania. Y especialmente las que van a ser referidas en la obra del banquete van a ser Polimia y Urania. Ahora, aquí hay otra cuestión con los siguientes dos que voy a mencionar. Normalmente los confunden bastante porque creen que Afrodita siempre la van manejado como la diosa del amor, pero pasa algo muy chistoso con esto. Resulta que realmente el dios del amor es Eros. De hecho, Eros como tal es reconocido como el dios del amor, el dios sexual y la pasión. Sin embargo, la que se le genera más esta parte de la sexualidad no va a ser Eros, sino va a ser Afrodita, porque Afrodita va a ser la diosa de la belleza, la sexualidad y la fertilidad. Entonces, si se dan cuenta, a pesar de que de alguna manera van a compartir como cierto asunto en el ámbito carnal, una se va a enfocar propiamente en lo que es la belleza física y la fertilidad, mientras que otro se va a enfocar en esta parte más, ¿cómo decirlo? Más pasional, ¿no? Más como en el asunto de una pareja. Ahora bien, otros dos personajes que se van a mencionar en la obra del banquete van a ser Peña y Poros. Peña va a ser conocida como la diosa de la pobreza y protectora de los desamparados, mientras que Poros va a ser dios de la abundancia. Otro personaje va a ser Diotima, que ella no va a ser una diosa como tal, sino una dama sabia que proviene de Mantinea. Y finalmente vamos a tener a Hermes. Y a Hermes lo traje a cuestión porque va a haber una pequeña comparación que voy a hacer en el texto de Sócrates. Lo voy a explicar cuando lleguemos a él. Hermes va a ser un dios olímpico, pero específicamente él va a ser un mensajero para aquellos, digamos, encargos que le tenga especialmente Zeus. Y bueno, eso es de manera general, como ahorita digamos los términos que me interesaba checar. ¿Por qué me interesa? Porque entonces no va a ser como tan complicado cuando, digamos, lleguemos a, ¿cómo decirlo? A propiamente a estos personajes cuando los mencione durante la siguiente parte y, digamos, no se me vayan a perder. Ahora bien,
¿Hasta aquí hay alguna duda con respecto a los personajes griegos que he mencionado? No, hasta ahorita no. No. No, profesora. Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar. Y el tema 1 entonces sería el amor platónico. Ahora bien, de manera general, el amor platónico es un asunto muy curioso, porque de alguna manera nosotros tenemos una versión algo errónea con respecto a lo que es el amor platónico y lo que realmente estipula Platón. Primero, digamos, la definición popular que tenemos de esta parte del amor platónico va a ser que va a ser un amor romantizado que es imposible o inalcanzable. De hecho, actualmente lo he escuchado mucho como el crush, como el dichoso crush de que, ay, es que tengo un crush con X persona. Ok, pero pasa algo muy chistoso con este asunto, digamos, de este crush. Normalmente, como personas, yo les había hablado de esto ya la semana pasada, tenemos mucho como idealizar a las personas, ¿saben? O sea, como que nuestra cabecita empieza a trabajar y empieza a hacer cosas bien curiosas ahí con, digamos, con las personas. De tal manera que, por ejemplo, cuando estamos hablando, qué sé yo, imaginemos que soy una chica de 15 años en secundaria y hay un chico del salón de al lado que me gusta. Ah, qué padre. Pero resulta que de ese chavo yo solamente me sé su nombre, pues obviamente te ubico quién es. Y yo desde mi cabecita ya me hice la idea de que es una persona pues muy bien parecida, y es muy amable, y es muy caballeroso, y muy responsable. O sea, como que mi cabecita ya lo idealizó, como casi casi un príncipe azul. Pero resulta que por azares del destino me logro de alguna manera acercar a esta persona, ¿no? Como que ya comienzo a convivir más con él. Y sopas, ya me di cuenta que esa persona que idealicé en mi cabecita no era nada de lo que realmente pues es el en persona, ¿no? A lo mejor es una persona un tanto más brusca, a lo mejor tiene un vocabulario un poco más, ¿cómo llamarlo? Pues más fuerte en el sentido de que a lo mejor habla muchas palabrotas, de que a lo mejor ni siquiera es educado, que nada más como que esa finta yo me la hice yo solita en mi cabecita, pero que ya cuando lo conozco no es así. Entonces, ¿qué pasa? Todo este asunto que yo me idealicé en mi cabecita, pues al final de cuentas se me rompe la burbuja y ya no es nada de lo que esperaba. Y es por eso que entonces nos vamos a, digamos, enterar que esta va a ser una teoría errónea. ¿Por qué? Porque realmente esto no va a ser el amor platónico. Entonces, ¿qué es el amor platónico? Pues bueno, para poder entender el amor platónico necesitamos entonces checar un texto que va a estar sacado de diálogos. Diálogos va a ser un texto que va a estar, digamos, de la mano de Platón, y específicamente hay un capítulo conocido como El Banquete, en donde nos van a hablar justamente de esta, digamos, cuestión del amor. Ahora bien, ¿de qué nos habla de manera general este texto? Pues bueno, aquí nos dice lo siguiente. Intentan definir el amor a través de varios personajes, así como alabar al dios Eros. O sea, básicamente en ese capítulo, lo que va a pasar es que, digamos, va a haber algo así como... ¿cómo lo explico? A ver, vamos a empezar por partes. Dos personajes en específico se encuentran, pero uno le reclama al otro, porque aparentemente hubo una comida, un banquete. Y en ese banquete lo que pasó es que estuvieron charlando muchos personajes, incluido Sócrates, acerca de lo que era el amor. Entonces, este personaje, que pues que no fue al banquete, le empieza a reclamar al otro que quiere saber qué dijeron. Y pues le exige respuestas. Pero resulta que este personaje le aclara que para empezar, ese banquete no fue, digamos, hace poco. O sea, no es como que dijeras, fue ayer y yo no fui. No. Llevaba como más de un mes que no, que había, digamos, pasado ese banquete. Entonces, como tal, pues no, pues digamos, no había sido reciente. Y segunda, ese personaje ni siquiera había estado ahí. A él le contó otra persona que estuvo presente en el banquete. Y es entonces cuando de alguna manera este personaje le empieza a relatar, tal cual se lo contaron, qué pasó en ese banquete en específico y digamos qué hablaron al respecto del amor. Ahora bien, los personajes propiamente del banquete, tal cual, digamos, donde sucedió esta conversación, van a ser Fredo, Pausanias, Eritzimaco,
Aristófanes, Agatón, Sócrates y Alcibíades. Estos personajes son los más relevantes, digamos, en el banquete, porque cada uno va a dar su percepción de lo que, digamos, sabe del amor. Ahora bien, justamente como va a hacer alabanzas a Eros, es aquí cuando este símbolo se va a convertir en algo sumamente importante para cada uno de los involucrados, aunque cada uno va a tener su propia visión de quién es, de dónde proviene y finalmente cómo conciben a este ente. Y de una vez les aclaro que va a ser algo bien curioso lo que va a pasar con Sócrates. Ahora bien, vamos a comenzar primero con la visión de Fedro. ¿Y qué nos dice Fedro? Bueno, inicialmente va a abrir la conversación con esta siguiente aseveración. El amor es aquel que dota de valor a un individuo, incluso el ser más cobarde en nombre de proteger al ser amado por encima de sí mismo. En otras palabras, nos va a decir que no importa, digamos, que yo sea una persona muy miedosa, muy cobarde, el amor me va a dar de alguna manera esta fortaleza para enfrentarme a algo en son de proteger al amo. Y entonces, al asegurar esta parte, digamos, va a plantear también que justo como este coraje no viene, digamos, de ahorita, viene desde los tiempos, digamos, ¿cómo decirlo? Desde los tiempos donde pues estaba generando propiamente los seres humanos y demás, entonces va a decir que Eros va a ser el dios más antiguo de todos. ¿Por qué? Porque el amor es algo muy antiguo, entonces Eros tiene que serlo porque Eros es el dios del amor, Eros es el amor. Y va a decir que justamente Eros va a entregar el sentido lógico a lo que existe en el mundo y justo nos va a otorgar un impulso vital a todas las cosas a través del amor. Es decir, si yo no tengo cierta fortaleza, el amor me lo va a otorgar, por lo tanto, Eros me va a dar esa fortaleza que necesito para avanzar. Y va a ejemplificar esta parte justamente del coraje a través de un mito que es el mito de Alcetis y Admeto, y va a asegurar lo siguiente. No hay hombres tan cobardes a quien Eros no inspire el valor y no le haga semejante a un héroe. Ahora, para poder entender esta frase necesitamos primero conocer el mito de Alcetis y Admeto, y va de la siguiente manera. Alcetis era una dama que era muy, muy hermosa, de tal manera que muchos hombres en Grecia pues se peleaban ahora sí que por ella. Entonces su padre de Alcetis les dijo a todos que si alguien lograba llegar a, digamos, al lugar donde ellos vivían, en una carroza jalada por leones, entonces él le iba a dar la mano de su hija a esa persona. Pues bien, la única persona que logró hacerlo fue este hombre llamado Admeto, pero hubo un detalle con él. Él no lo consiguió, digamos, por sus propios méritos, sino que él pidió ayuda. Y esa ayuda la obtuvo a través de este Apolo. Apolo le ayudó, pero con una condición, y le dijo que en su momento iba, digamos, a ir a cobrar esa deuda. Pues bien, Admeto logra traer, digamos, estos leones, le dan la mano de Alcetis, y pues se casan. Pasa un poco de tiempo, se enamoran profundamente uno del otro, pero llega Apolo a cobrar la deuda. ¿Y qué creen? Que Apolo, digamos, le cobra la vida al Admeto, pues por el favor que le hizo. Pero entonces, Alcetis le dice que no. Ella llamaba profundamente a Admeto, y es entonces que ella le dice que en lugar de Admeto, tome la vida de ella. Apolo acepta y manda el alma de esta Alcetis al Hades, o es decir, el inframundo en Grecia. Ahora bien, Admeto conoce a Hércules. Hércules, como bien sabrán, es un héroe de la mitología griega, y es entonces cuando Hércules, conmovido por la historia que le comentó justamente Admeto, va a rescatar a Alcetis y la libera del Hades. Entonces, al final lo que nos deja de moraleja esta historia es que el amor es tan, ¿cómo decirlo?, tan valioso que incluso en aquellas situaciones donde, digamos, de manera razonable, no podremos hacer nada porque no tenemos la fortaleza física o no podemos hacer nada, igual nos va a dar una fortaleza en cuanto al valor para defender aquello que amamos aún
sabiendo que no podemos hacer nada. Esa es, digamos, la percepción en cómo ve el amor Fedro. Ahora bien, el siguiente personaje en hablar va a ser Pausanias. Y Pausanias va a estar de acuerdo con Fedro, pero además va a complementar su idea de la siguiente forma. Y es que el amor va a tener, digamos, dos caras. El amor celeste y el amor popular. Pero digamos, ¿qué es cada uno? Pues bueno, primero vamos a tener el amor popular y aquí va a decir lo siguiente. Se da en las personas que se guían por el placer, buscan o satisfacer los deseos más bajos en un cuerpo hermoso sin considerar al alma. En otras palabras, en el amor popular lo único que se va a buscar es el placer carnal por sobre la virtud. Es decir, a mí me interesa lo que yo puedo experimentar, el placer que pueda, digamos, ganar a través del acto tal cual, pero no me interesa quién sea, si eres inteligente, si eres honesto, no me interesa esa parte. Solamente voy a buscar mi placer y se acabó. Ahora bien, después del amor popular también va a residir el amor celeste, y en este caso va a ser algo bello que se encuentra dentro de las reglas de la honestidad. En otras palabras, aquí me va a interesar más quién eres, qué valores tienes de por medio y en general cómo eres tú como individuo. A lo mejor sí va a haber en algún momento algo carnal, porque digo, en algún momento se puede dar, pero más allá de lo carnal yo voy a buscar quién eres como individuo, tu esencia, y eso es lo que me va a importar, la virtud que tengas tú como individuo. Y es entonces cuando Pausanias va a decir que este amor va a ser más puro, como más respetable. Y debido a ello es que también va a decir que no se van a poder mezclar el amor popular y el amor celeste, porque van a ser opuestos radicales. Algo puro no se puede meter con algo tan, ¿cómo decirlo? Pues tan pesadillesco según desde su perspectiva. Ahora bien, después de Pausanias va a llegar Erisímaco. Y, a diferencia de Pausanias, lo que va a decir Erisímaco es que, de hecho, aquellas, digamos, amores contrarios no necesariamente tienen que repudiarse, por el contrario, sí se van a poder unir. Porque va a decir lo siguiente. Los elementos, amores opuestos, podían atraerse para generar un amor recíproco. El amor es una ayuda mutua entre partes desiguales para llegar a un acuerdo armónico en la vida. En otras palabras, aquellos dos amores que acabamos de revisar, que es el amor celeste y el amor popular, aun si bien son completamente diferentes en cuanto a, digamos, su objetivo, se pueden apoyar mutuamente y en algún momento a lo mejor este amor celeste va a ganar un poco, digamos, del disfrute del placer, mientras que este amor popular va a ganar algo de la búsqueda de la virtud, que no solamente me va a interesar la parte carnal, también voy a buscar la esencia de la persona. Es entonces cuando va a decir Erisímaco que cuando se logra esto, va a haber un equilibrio entre partes desiguales, es decir, cada una es completamente diferente, pero se van a complementar porque hay algo que la otra no tiene del otro. Y va a decir entonces también que ese tipo de equilibrio no solamente se va a ver, digamos, en las relaciones humanas, sino también se va a ver en los animales, pero también en los fenómenos físicos, como por ejemplo, las estaciones del año, la naturaleza o el universo, porque es un equilibrio constante, cada uno tiene como su propio papel y su razón de ser. Ahora bien, estos acuerdos armónicos que se van a generar a través del amor que ya mencionamos, van a tener una máxima, es decir, como un objetivo muy, muy específico que se tiene que cumplir. Y ese objetivo va a ser el siguiente: complacer a los hombres moderados y a los que están en camino de serlo, fomentar su amor, el amor legítimo y celeste, el de la musa Urania. Pero respecto al de Polimia, que es el amor vulgar, no se le debe favorecer, sino con gran reserva, y de modo que el placer que procure no puede conducir nunca al desorden. En otras palabras, si yo de alguna manera voy a juntar dos amores, que insisto, uno va a ser puro y otro va a ser carnal, pero voy a buscar un equilibrio de por medio, primero tengo que asegurarme que las dos partes ganen por igual y pierdan por igual,
porque en el dado caso que por el contrario alguien gane más y por lo tanto alguien pierda más, eso va a ser algo malo y según el Chimanco lo tenemos que eliminar. Tiene que ser un acuerdo mutuo que ganen de la misma manera y que los dos se sientan satisfechos. Según el Chimanco, eso es el amor. Ahora bien, después de Chimanco va a llegar Aristófanes y lo que nos va a decir este personaje, más allá digamos de una definición de amor, va a ser una pequeña anécdota muy interesante con respecto a los seres humanos que conocemos en la actualidad. Y nos va a decir lo siguiente. Normalmente, o bueno, en un inicio, las personas que actualmente somos, éramos de hecho seres conocidos como seres andróginos. Los seres andróginos éramos seres redondos, que teníamos 4 brazos, 4 piernas, 2 órganos reproductores y una fuerza inmensa, de tal manera que éramos un ser completo, lleno de amor y perfecto. ¿Por qué? Porque éramos seres completos. Pero ¿qué pasó? ¿O qué nos llevó entonces a, digamos, a llegar a lo que somos ahora? Pues bueno, según Aristófanes, estos seres conocidos como andróginos, digamos, quisieron enfrentarse a los dioses porque ellos se creían perfectos, ellos se creían invencibles. Y van y se enfrentan a los dioses, pero oh sorpresa, los dioses se enojan, los vencen y además los parten a la mitad. ¿Por qué pasa, digamos, esto? Un momento. ¿Cómo hacía esto? Allá. Rayos, no me puedo salir de aquí. Ah, no, sí, ya vi. Que alguien vi. ¿O no? Ay, juraría que escuché a alguien que pidió entrar, pero bueno. Acceso. Bueno, en este caso lo que va a pasar con estos, digamos, andróginos, ya que de alguna manera fueron vencidos y fueron, digamos, maldecidos, porque eso fue lo que sucedió, es que los dioses los parten a la mitad y se generan lo que conocemos actualmente como el hombre y la mujer. Entonces, cada uno, al, digamos, estar dividido, pierde su otra mitad y de alguna manera se va a quedar como con un vacío. Este vacío es la maldición que nos dice justamente Aristófanes que nos dieron los dioses. ¿Por qué? Porque antes éramos un ser completo y perfecto, que teníamos de alguna manera la capacidad de reproducirnos a nosotros mismos por nuestra cuenta. ¿Por qué? Porque éramos completos. Pero ahora que nos dividieron en 2 partes, pues estamos con ese vacío de que nuestra otra mitad no sabemos dónde está, si la vamos a encontrar, y entonces vamos a estar en esta angustia y búsqueda constante de ¿dónde está mi otra mitad? Y si se fijan, esta anécdota, este mito, va a estar agregado justamente con la idea de la media naranja, que es efectivamente eso. ¿Dónde está mi otra mitad? Ahora bien, después llega este personaje conocido como Agatón, y Agatón nos va a decir que, digamos, Eros no va a ser el dios más antiguo. Por lo tanto, es más una entidad más, ¿cómo decirlo? Es una entidad más joven. Ahorita voy a explicar esto. Ahora, va a considerar a Fedro como el dios más joven, bello y virtuoso que existe en el Monte Olimpo. De hecho, va a ser como de alguna manera como un Don Juan. Y a Eros también lo va a alguna manera relacionar con la juventud, pero hay una razón de ser. Hasta este momento Eros es conocido como el amor que se da en todos los, digamos, en todas las etapas. Pero Agatón decía que Eros especialmente iba a estar presente para los jóvenes porque la gente joven se entrega sin ningún remordimiento y excusa al otro, es decir, hace lo que sus sentimientos le dicen y se acabó. Que es correcto, ¿no? Es un asunto que la verdad no les importa porque igual lo van a hacer. Y es entonces cuando va a decir que el objetivo de Eros va a ser permitir que los humanos y los dioses siempre se preocupen por el bienestar de sus parejas, ofreciendo paz, serenidad y templanza. Ese es el objetivo que va a tener Eros, digamos, como entidad. Ahora bien, aquí también Agatón nos va a hacer una aclaración muy importante y esa va a ser que el desamor no va a ser culpa de Eros, ya que cada quien elige libremente sentir amor. Lo voy a ejemplificar así. Se supone, hasta este momento todos los autores nos han dicho,
que el amor es algo que tú tomas la decisión de sentirlo. Es decir, no es como que te diga a tu mamá, es que tienes que sentir amor por fulano. No. Tú tomas la decisión si decides amar a otra persona o no. Y como tú tomas esa decisión, tú tienes que afrontar las consecuencias en el caso de volverse algo, digamos, que no sea recíproco. Es decir, que esa persona no corresponda a tus sentimientos. Si tú decidiste sentir amor y a lo mejor ese amor no se vuelve amor, se vuelve desamor, pues bueno, pero tú tienes que de alguna manera cargar con esa responsabilidad porque fue tu decisión, nadie te obligó. Tú solito, digamos, dijiste que sí. Ahora bien, veamos con el meollo del asunto. Y este meollo va a estar de la mano de Sócrates con la ayuda de Diotima. Ahora bien, ¿qué, digamos, plantea Sócrates? Inicialmente vamos a tomar en cuenta que Sócrates, si bien cree que el amor es importante, él no lo va a considerar como un sentimiento, ¿cómo decirlo? Un sentimiento amable, ¿saben? Ahorita vamos a ver entonces cómo va a concebir este hombre el amor y va a decir lo siguiente. El amor no es algo que se obtiene, sino que se carece de él y por ello genera una constante búsqueda de dicho sentimiento. ¿Esto qué quiere decir? Yo como ser humano nazco sin amor, entonces yo necesito el amor, yo deseo sentir amor y por tanto lo voy a buscar. Esa es la forma en cómo, digamos, Sócrates va a decir que va a iniciar esta búsqueda del amor. Ahora bien, aquí dice, los humanos necesitan desear lo que se ama para después amar lo que se desea. En otras palabras, imaginemos que este peluche es una persona que yo voy a amar. Entonces, según la idea de Sócrates, inicialmente tengo que desear algo. Entonces yo deseo poseer a esta persona, pensando que es una persona. Ok, yo la deseo. Y como yo la deseo, entonces yo la amo. Pero para poder amar a esta persona, primero necesito desearla. Entonces, inicia con mi deseo de poseer a esta persona. Y ahora lo voy a amar. Ese es cómo va a trabajar esta, digamos, esta parte. Ahora bien, según Sócrates, amar lo deseado nos va a causar un sentimiento de angustia. Y eso se va a deber a que de algún momento o de alguna manera ya sabemos que vamos a perder a esa persona amada. Por lo que en este momento va a decir Sócrates que se debe trabajar cotidianamente para mantener el amor. Es decir, yo ya sé que la puedo perder en cualquier momento, entonces yo tengo que ver cómo le voy a hacer para que esa persona siga interesada en mí. Eso es, digamos, cómo va a trabajar en ese punto la perspectiva del amor de Sócrates. Pero no termina ahí. Sócrates va a comparar el amor como el deseo de poseer siempre lo bueno. Y esta parte de siempre lo bueno, o sea, de que siempre yo voy a querer lo bueno, va a ser el equivalente a lo que los griegos conocían como la belleza. ¿Por qué? Porque la belleza va a ser la mezcla de lo bueno y lo inmortal. Es entonces cuando sale la siguiente analogía y pongan atención. El ser humano desea ser un dios, por lo que busca la belleza. Por lo tanto, es un ser mortal. ¿Qué va a pasar aquí? Sócrates decía que un dios es, digamos, la epítome de lo bello. ¿Por qué? Porque un dios es bueno y porque un dios es inmortal. Por lo tanto, un dios es bello y como es bello, tiene amor. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, con los seres humanos? Pues bueno, los seres humanos, para empezar, no somos seres eternos, somos efímeros. Por lo tanto, en algún punto vamos a morir, vamos a desaparecer. Segunda, no somos perfectos. Por lo tanto, yo como un ser imperfecto, un ser mortal, voy a buscar desear ser un dios y por lo tanto voy a buscar la belleza. ¿Por qué? Porque yo me quiero convertir en un dios, en un ser perfecto. Es por eso que voy a estar buscando constantemente la belleza. Ahora bien, aquí dice
Incluye a Diotima, la cual define el amor como algo que no es bueno ni malo, sino que es un sentimiento que ocupa un término medio entre cosas contrarias. Aquí va a haber un asunto digamos, curioso. Sócrates de alguna manera va a meter a Diotima, porque Diotima le dio una idea principal también de lo que era el amor, o sea, va a estar, digamos, en una charla constante con ella. De tal manera en que entonces ella va a definir el amor no necesariamente como algo perfecto como lo venían mencionando los demás autores, sino como algo intermedio. No es algo totalmente bueno, pero tampoco totalmente malo. Entonces aquí nos dice que el amor va a estar en medio de eso, o sea, no es bueno, no es malo, está en el intermedio. Pero entonces aquí Sócrates va a aclarar lo siguiente, y eso es, si el amor no es bueno y tampoco es malo, entonces Eros no puede ser un dios. ¿Por qué? Porque el amor no es perfecto, el amor no es bueno en su totalidad. Por lo tanto, si el amor no es bueno y Eros es el amor, entonces Eros no puede ser un dios. Y es aquí cuando viene la siguiente interrogante. Bueno, si Eros no es un dios, entonces ¿qué es? Pues entonces Sócrates va a decir que Eros va a ser un demonio. Pero no un demonio como digamos este asunto bíblico, no. En este caso, los demonios, según Sócrates, van a ser los intérpretes y mediadores entre los dioses y los hombres, llevando al cielo las súplicas y los sacrificios de esos últimos. En otras palabras, los dioses nunca se van a, digamos, inmiscuir con los seres mortales, o sea, con los seres humanos. Porque no es como que bajen y hablen con ellos, no. Tienen mensajeros. Es entonces por eso que Eros va a ser un mensajero entre los dioses y los mortales. Y por lo tanto, como es un mensajero, para Sócrates es un demonio, porque los demonios son mensajeros. Ahora bien, justamente por esta parte de que este Eros no es un dios, no es perfecto, va a buscar el amor. ¿Por qué? Porque no es bello, no es perfecto, no es inmortal, no es un ser divino, vamos a ponerlo así. Esa es, digamos, la definición en la parte, digamos, de este ente según Sócrates. Ahora bien, para poder entender más esta parte de que, pues, por qué Eros es así, porque es un ser tan imperfecto, tenemos que irnos un poco a sus orígenes. Y les voy a contar un poco sobre el mito de la creación de Eros. Entonces, el mito va de la siguiente manera. Hubo una fiesta, digamos, en la residencia de Zeus, y entre los invitados fue justamente Poros. Poros ya les había comentado que es el dios de la abundancia. Pero resulta que Poros no se divirtió, se aburrió muchísimo. Lo único que hizo fue emborracharse. Entonces, durante su borrachera, se quedó dormido en el jardín, digamos, aledaños a la residencia de Zeus. Ahora, en ese momento, Peña cerca estaba buscando comida en la basura, digamos, del lugar, y ve al dios Poros. Y ella, queriendo, digamos, no molestarlo, decide que va a tener a su hijo para hacerle de alguna manera un favor. Ya sé que suena muy raro, pero el punto real de aquí es que en base a esa unión es que Eros se va a generar, y Eros se genera como el dios del amor. Pero entonces Eros de alguna manera se genera como un dios dual. Dual en la medida que así como viene de la abundancia, viene de la pobreza, y por tanto, así como puede tener todo lo que él quiera, lo puede perder muy fácilmente. ¿Por qué? Porque de alguna manera sus orígenes le van a estar generando esta cuestión. Ahora, justamente en base a esta dualidad, es que la obtención del amor también es una constante pérdida. Es decir, como ya dije, Eros siempre va a buscar el amor porque busca ser perfecto. Pero entonces, como digamos, esta búsqueda va a estar en constante pérdida, Eros va a tener que entender entonces que esta pérdida no es una completa pérdida, que me va de alguna manera a ayudar a renovarme y a verificar si realmente lo que amaba, realmente lo amo o no. Y es aquí cuando Diotima va a afirmar que el amor es la naturaleza mortal a la que se aspira a perpetuarse y hacerse inmortal en cuanto es posible. En otras palabras, yo voy a intentar ser inmortal a través del amor. Ahorita voy a explicar esa parte. Y
entonces va a salir de una afirmación que van a hacer tanto Sócrates como Diotima. Y esa es: el objetivo del ser humano es perpetuar la historia. Pero, ¿cómo van a hacerle para perpetuar la historia? Pues bueno, esta perpetuación va a ser a través del amor. Y entonces, ambos nos van a dar 3 formas de amor para entonces yo poder perpetuarme en la historia, ser recordado en la historia, nunca ser olvidado. Aunque yo muera, me van a recordar, entonces siempre voy a vivir en la memoria de las demás personas. Pues bueno, en este momento la primera forma es a través de la física, es decir, a través de la procreación, a través de la descendencia. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos que yo encuentro una pareja y tuve hijos. Bueno, esos hijos me reconocen como sus padres. Ahora, estos hijos crecen, se casan, tienen hijos. Ahora, ese hijo, que es mi nieto, va a reconocer a sus padres y a mí como su abuelo o abuela. Ahora, pasa el tiempo, el nieto crece, se casa, suponiendo que a lo mejor yo todavía sigo vivo, tienen hijos y entonces ahora tengo un bisnieto. Este bisnieto reconoce a sus padres, reconoce a sus abuelos y me reconoce a mí como su bisabuelo. ¿Qué está pasando? Que por medio de la línea familiar, digamos, estoy generando este recuerdo. Pero ¿qué creen? Esta parte no es muy válida porque en algún momento las personas, incluso de nuestra familia, nos olvidan, ya sea por problemas familiares, por algún este asunto, digamos, personal ahí, qué sé yo. Entonces no es como la mejor forma para poder ser recordado en la historia. ¿Cuál es entonces la otra forma? Pues entonces es la que tenemos con los teóricos, que es la forma ideológica. La forma ideológica dice preñar la mente de los demás a través del conocimiento, perpetuación con la generación de conocimiento. En otras palabras, yo voy a buscar ser recordado en la historia a través del conocimiento que yo, digamos, haya dado a la humanidad. Un ejemplo, Newton va a ser recordado, a lo mejor tú no conoces a este personaje, digamos, qué hizo en su vida, quién fue él, o en general, qué hacía, pero ¿qué creen? Newton es recordado por sus leyes universales de la gravedad, las leyes de Newton. Entonces, a lo mejor, insisto, no sabes bien qué anda con ese señor, pero lo recuerdas por sus leyes. Otro ejemplo, tenemos a Pitágoras, de nueva cuenta. La mayoría no sabe ni quién es Pitágoras, pero ¿qué creen? Es reconocido por el teorema de Pitágoras, por tanto me voy a acordar de Pitágoras porque tengo su teorema. Ejemplo 3, René Descartes, de nueva cuenta. A lo mejor no sabes quién es René Descartes, pero sorpresa, usa su plano cartesiano, por lo tanto lo recuerdas porque es algo que me aportó y ahí está. ¿Qué está pasando? Toda esta parte ideológica, ese conocimiento que yo dejé atrás para la humanidad, va a hacer que la humanidad me recuerde aún a estas alturas. Esa es la forma en cómo se genera el amor de manera ideológica. Y finalmente tenemos el amor excelso. Y este específicamente se va a referir para los gobernantes, es decir, si un gobernante logra causar un impacto positivo en su población, a través de las mejoras del país, del estado, de donde sea que esté gobernando, en ese momento entonces tenemos el amor excelso. ¿Por qué? Porque ese presidente, ese gobernante logró crear un cambio importante que a mí me va a importar. Un ejemplo, muchos les cae mal Porfirio Díaz porque tenía mal carácter y en general, digamos, a nivel personal era una mala persona. Pero ¿qué creen? Fue un presidente muy bueno en la medida de las reformas que de alguna manera generó. Aquí en México fue de los que más de hecho logró un cambio real, digamos, en avances tecnológicos y digamos en renovaciones. De tal manera que si bien les tengo que admitir que no, digamos, no era una buena persona, de alguna manera él sí creó un cambio real para la población. Y al final entonces tenemos que esta, digamos, ¿cómo decirlo? Esta labor lo llevó a ser recordado en la historia. Y justamente debido a ello es que podemos concluir con la frase de Diotima que dice lo siguiente: la procreación de nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestro espíritu es el amor.
Por lo tanto, yo como ser humano debo de buscar la forma de ser recordado en la historia. Ahí tengo 3 formas, ahí yo decidiré qué hago. Esa es, digamos, la visión del amor según Sócrates. Pero tenemos uno más que es a través de Alcibiades. Aunque Alcibiades era una cuestión un tanto curiosa, porque más allá de una, digamos, ¿cómo decirlo? De una percepción del amor, es una confesión. Y esa confesión va a ser hacia Sócrates. ¿Por qué? Porque Alcibiades la amaba profundamente. Entonces, ¿qué me va a decir Alcibiades? Alcibiades va a definir el amor como una melodía engañosa que atrapa a los amantes hasta convertirlos en algo más que esclavos sentimentales y cuyo objetivo en la vida es incierto. En otras palabras, para Alcibiades el amor de alguna manera no iba a ser algo totalmente bueno porque lo sentía de alguna manera que lo amarraban, ¿saben? Como que ese amarre que tenía con esa persona a la que amaba lo obligaba a hacer o a comportarse de cierta forma que de alguna manera ya no se sentía tanto él. Y de hecho reafirmo esta idea porque, por ejemplo, plantean que Alcibiades era una persona muy bien parecida. Y, de hecho, él lo mencionó, que intentó de alguna manera filtrar con este Sócrates, o sea, de manera sentimental, pero también de manera carnal. Y a Sócrates le valió, no le interesó esta parte. Pero a diferencia de lo que a lo mejor muchos pueden decir, ah, bueno, pues se decepcionó. No, no se decepcionó, por el contrario, como que eso le dio un impulso más de querer conquistar a Sócrates. De tal manera que entonces Alcibiades va a comparar a Sócrates como un sátiro. ¿Por qué? Vamos a leer primero que es un sátiro y vamos a entender entonces la razón. Dice, seres horrendos, pero que saben encantar a cualquier persona con sus hermosas melodías, palabras. En otras palabras, lo que quiere decir, Alcibiades se enamora de Sócrates no exactamente por su apariencia física, sino la forma en que habla, la forma en que prediga las palabras y la forma en que formula conocimiento es la forma en cómo a él lo enamoró, de tal manera que Sócrates es un sátiro para él porque él está profundamente enamorado de todo lo que sale de sus labios. Eso es, digamos, de alguna manera lo que plantea Alcibiades. Ahora, ¿hasta este punto tienen alguna duda? No, Pues maestra. yo sí, o sea, Maestra. Alguien no, me dijo que sí, ¿qué pasó? yo. Bueno, es que no me quedó tan claro a qué se refiere cuando dice de una manera carnal. Ok, cuando me refiero a lo carnal, me refiero propiamente en el ámbito sexual. Ajá. Eso es a lo que me refiero. Siempre que me refiero al término carnal, me refiero a que se busca una relación sexual de por medio. Ah, Ya ya. sea de alguna manera, digamos, no sé, propiamente por, ¿cómo llamarlo? Es que no, hay una palabra. Espera, tengo que recordarla. Pues por picar, o sea, ya no es tanto, digamos, porque busque el amor, ahí es como por ese asunto como pícaro, ¿sabes? O sea, no me interesa tus sentimientos, me interesa nada más como tu cuerpo. Esa es la parte. Por necesidad se podría decir. Necesidad o también deseo, porque digo, muchas personas se enfocan en este ámbito justamente por el deseo. De eso sentirme bien, entonces busco pues la relación carnal de por medio. Ah, bueno. Sí, ya me entendí, es que estaba confundido. Ok, espera. Aquí hice. Ah, ¿qué hice? Allá. No. Ay, Dios. Última, no, ver todas las diapositivas. No quería hacer eso, pero bueno, sabes. ¿Cómo me salgo? Pantalla. No. ¿Cómo pasó esto? Ah, ya. Aquí está. Ok. Ahora, lo voy a dejar hasta aquí por una razón muy simple. Y yo creo que ya se saturaron mucho de información porque, de hecho, si se dieron cuenta, hay como mucha información solamente en un solo texto. Sí. Y este solamente era de Platón. Ajá, no. Todo esto que acabamos de ver solo es de Platón. Nos falta ver a 2 autores más, pero eso lo vamos a ver en las siguientes sesiones.
Con Bubu es un asunto un poco más sencillo porque de hecho lo que va a hacer es adoptar un poco esta parte del amor que concibe Sartre, pero digamos ella lo adoptó a su, digamos, a su forma particular. Eso lo vamos a ver en la sesión 3 de esta semana. Por ahorita, hasta aquí vamos a dejarlo con Platón para darle como chance de digerir todo esto que acabamos de checar. Ok, sí, maestra. Entonces, si no salieron más dudas al respecto, sería todo por el día de hoy. Los vería... ¿Dónde los veo ustedes para que no les mienta? Esperen. Los veo. El miércoles. Ok, profesora. Los vería el miércoles ya con la siguiente, el siguiente autor que sería Sartre. Entonces, pues bueno, ya pueden retirarse, vayan a desayunar y a descansar un poco, porque sí, yo sé que este autor es algo pesado. Sí, de hecho. Muchas gracias, profesora. Gracias, maestra. Hasta luego.